Esta semana, más de 2 millones de jubilados y jubiladas en la Argentina se quedaron sin medicamentos. Lo decidió el gobierno de Javier Milei, sin ninguna necesidad, simplemente por una cuenta, que les recuerdo, parte del financiamiento del PAMI venía del impuesto país. El gobierno decidió no continuar con el impuesto país. Eso beneficia a los importadores, ¿sí?, que van a poder traer productos y sacar una rentabilidad más alta. No es que el producto va a ser más barato en la góndola, sino que esa diferencia se la van a quedar ese sector empresario que no va a pagar el impuesto país. Y como se quedó sin esa plata, cortó en el Excel a dónde iba esa plata, que eran medicamentos para más de 2 millones de jubilados y jubiladas. Les avisó con poco tiempo y les dijo, bueno, si ustedes quieren ese medicamento, me tienen que hacer un certificado de pobre. Un certificado de pobre. Y ese certificado lo tienen que hacer de un día para el otro. Es algo complejo de hacer. Y no les dio tiempo ni siquiera para ir a comprar los medicamentos de este mes. Lo podrían haber hecho de otra forma. El Estado tiene esa información, la tiene la AFIP, la tiene el ANSES, la tiene el PAMI, pero no. Decidieron sacárselo a todos y ver si se lo devuelven a alguno si hace este trámite. Eso es lo que decidió el gobierno esta semana. El ministro de Economía, Luis Caputo, le preguntaron sobre esto y sobre la situación de los jubilados. Les recuerdo que el gobierno puso, por ejemplo, que si un jubilado recibe como ingreso más de 390.000 pesos, queda fuera de recibir los medicamentos. ¿Sí? Que si tiene una prepaga, que seguramente se la pagan sus hijos, queda fuera. Que si tiene un autito, modelo 2015, queda fuera. Que si logró alguna vez comprarle un monoambiente a un hijo para que viva ahí, queda fuera. Y ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo esto sobre los jubilados. Pero la realidad es que tampoco podemos hacer magia, y también creo que es importante resaltar que casi digamos, el 90% de los que cobran el haber ese mínimo, también tener en cuenta que son los jubilados que se adhirieron por moratoria, ¿no? Son los que, digamos, no completaron sus aportes, ni mucho menos. En realidad, los que han completado sus aportes ganan bastante más que eso, algo más que el doble, e incluso muchos de ellos también cobran pensión, o sea que ganan casi el triple. Y de hecho, si mirás la pobreza dentro de los jubilados, es solo el 11%. Aún si ganaran el triple no dan los números, porque la mínima hoy está en 260 lucas y la canasta de jubilados está en 1 millón. Si ganás 3 jubilaciones mínimas, igual estás abajo de la canasta de pobreza de jubilados. 260 lucas está la mínima. Y un bono congelado de 70.000 pesos desde principio de año. El dato no es el que da el ministro, el dato es cerca del 30% de los jubilados, jubiladas son pobres en la Argentina, y hoy son más pobres que el lunes, porque les quitaron los medicamentos. Y como les quitaron los medicamentos, suceden situaciones como estas. Vamos a repasar algunos de los momentos que se vivieron en las delegaciones del PAMI. Primero, una situación muy dura en el PAMI en Córdoba, donde un jubilado, desesperado, intentó prenderse fuego. Se roció con un líquido combustible y tuvieron que sacarle el encendedor de la mano. Y así lo contó Mariano Luque, que es delegado del PAMI en Córdoba. Yo te cuento el contexto para que entiendan también en dónde estábamos parados. Esto era en el salón de entrada, a donde están todos los afiliados esperando que el área de recepción del PAMI, los compañeros que receptan la primera duda del afiliado para saber a dónde redirigirlo dentro del mismo PAMI, y gente esperando, justo en el momento en que entra este afiliado, estaba al lado sentada una señora que estaba con oxígeno, con el tubo de oxígeno, así que para darte una magnitud también de qué hubiera pasado si uno de los compañeros que lo estaba atendiendo no le sacaba el encendedor, o sea, esto hubiera sido realmente catastrófico.
Le tuvieron que sacar el encendedor de la mano a los propios trabajadores del PAMI. A ese jubilado que está desesperado porque se quedó sin medicamentos. Hubo otra situación, incluso de un jubilado que era entrevistado, en este caso por Canal 12 de Córdoba, y se quebró tanto el jubilado como el colega que lo estaba entrevistando. Mírenlo. Y dice que esto me los cubre, que estoy cosa, pero acá no dice la diabetes y la tensión, ¿no? Lotrial. No, Le pregunto, me dice, aguanta. no, acá están los medicamentos tramitados. Claro. ¿Y esta lista qué es? Ese me anotó todos los remedios que yo tomo, pero los voy tomando ya, voy dejando las aspirinas, tomo, no tomo otra, porque a mí me sacan pólipos también. Y una pregunta, ¿usted tiene alguien que lo ayude a hacer esto? No, Hijos, no. no sé cómo se hace, por eso recurrí a... Yo tampoco sé. Dios mío. Bueno, Freddy. El jubilado no sabía cómo se hace el trámite y el periodista tampoco. Y se quebraron los dos. Terminaron los dos llorando juntos. Por este trámite que el gobierno intempestivamente obliga a hacer a jubilados para que demuestren que son pobres, Son pobres. Y en vez de darles tiempo, hacerlo a mitad de mes, avisarlo con 1 o 2 meses de anticipación para ir viendo cómo se hace el formulario, darles tiempo. No, de un día para el otro les dijo, te quedaste sin medicamentos. La gente que necesita medicamentos para el corazón, para la presión, para la artritis, para tratamientos crónicos. Sin medicamentos los dejaron. Y ayer hubo otro testimonio, una jubilada, en este caso de Canal 3, cansada de esta situación, y decía esto. Yo si PAMI no me lo da, no lo tomo. Prefiero morirme y ya está. Porque tantas vueltas le dan para los trámites y ya estoy cansada. Yo te pedí autorización acá, que un día está mal hecho, me lo hizo mal, que otro día los formularios que hay que llenar. Yo soy discapacitada, diabética, 4 bypass y no le digo todas las demás enfermedades que tengo. No puedo ni viajar sola. Todos los días Federico Sturzenegger dice que el problema es la burocracia, los trámites, las regulaciones. Todos los días, yo lo leo en el boletín oficial, eliminan algún formulario, algún trámite que tenían que hacer los grandes empresarios, algún control. Todos los días Sturzenegger elimina lo que él llama trabas burocráticas para el desarrollo, que no son otra cosa que controles para que las cosas que se hacen acá se hagan bien. Pero él las elimina. Para los grandes empresarios, menos trámites. Para los jubilados, más trámites. ¿Cuál es la explicación para eso? ¿Cuál es? No hay ninguna explicación. Y es en este contexto que llegó ayer, jueves, el día de acuerdos de la Corte Suprema, en una semana donde pasaba todo esto. Y la Corte Suprema, con mucho timing, resolvió 2 causas que involucran a Cristina Fernández de Kirchner. Perseguida desde hace una década por un poder judicial, que es básicamente un instrumento de ese mismo poder económico que todos los días logra que Sturzenegger le saque trabas, mientras le ponen trabas a los jubilados para no darles medicamentos. El poder judicial es instrumental. Hay un poder económico que dice qué personas no le gustan a través de los medios, y los medios le dan las órdenes a los jueces, que si no cumplen con lo que les dicen, son convencidos por servicios de inteligencia o por embajadas como la de Estados Unidos. Y así funciona ese mecanismo, que lo único que hace es horadar cada día la democracia argentina. Y ayer la Corte no hizo una de cal y una de arena, como vi que reflejaban algunos con una rapidez de Twitter muy fácil,
sino que ayer lo que hizo la Corte fue legitimar la destrucción día a día del Estado de Derecho. Porque ¿qué te dicen? No, la Corte hizo una de cal y una de arena. En la causa dólar futuro confirmó los sobreseimientos de todos. Y en la causa memorándum de entendimiento con Irán, los mandó todos a juicio. Yo no sé si la cal es buena, la arena es mala, no sé qué. Lo único que sé es que las dos sirven para construir y lo único que está construyendo la Corte es un ministerio del lawfare. La causa dólar futuro es una herramienta de política monetaria, que lo que te permite es mantener el dólar quieto, poniendo un precio de dólar a futuro, para justamente que no se te disparen los precios y cuidar la estabilidad de la Argentina, la estabilidad de tus salarios, la estabilidad de lo que vale la comida, la estabilidad de lo que valen los medicamentos, y era algo que se hacía durante el último tramo del gobierno de Cristina desde el Banco Central. Federico Pinedo, hoy funcionario de Milei, y Mario Negri denunciaron a Cristina, a Alejandro Banoli, que era el presidente del Central, a Axel Kicillof, que era el ministro de Economía, a los directores del Banco Central como Pedro Vizcay, como Pablo López, Cristian Girard, de defraudar al Estado con esa práctica de dólar futuro. ¿Saben qué pasó al final? Nada. Se hizo un peritaje y el peritaje demostró que no hubo ningún desfalco para el Estado. Pero el peritaje no se hizo el día 1, el peritaje se hizo 6 años después. En 2021, la denuncia de 2015. Y ahora en 2024, la Corte dice, ah, no, es verdad, no pasó nada. En vez de revisar que tuvieron 9 años esto dando vueltas. Y sin sancionar a nadie de los que estuvo estos 9 años sosteniendo esa barbaridad. Y en el caso memorándum es peor, porque el memorándum es aquella denuncia de Nisman, ¿se acuerdan? Nisman un verano dijo, Cristina acordó con los iraníes la impunidad de los acusados por el atentado a la AMIA. Y lo hizo a través del memorándum de entendimiento con Irán. No hay ningún delito ahí. Fue un memorándum público, firmado por los cancilleres de la Argentina y de Irán, validado por el Congreso argentino, que decía, básicamente, que el juez de la causa y el fiscal de la causa podían ir a indagar a los imputados iraníes en Teherán, en Irán. Y además decía que se iba a establecer una comisión, que no tenía el mejor nombre, pero se llamaba Comisión de la Verdad, que iba a elaborar recomendaciones a los países para solucionar el tema AMIA. Recomendaciones, nada más. La acusaron de pactar la impunidad de los iraníes. A Cristina, que desde el año 2000 en soledad, siendo senadora, ya denunciaba cómo se había direccionado la causa para que no se supiera nada. Y que fue prácticamente la única que intentó, como se podía, resolver esta causa que al día de hoy no se resuelve. Tanto no se resuelve que no tiene juez la causa. Y no tiene juez por responsabilidad de Horacio Rosati, que es el presidente de la Corte, el presidente del Consejo de la Magistratura, y no se avanza con el concurso para que esa causa tenga juez. Tampoco tiene fiscal titular la UFIAMIA, que lo van reemplazando y lo van cambiando, y no hacen nada ahí. Lo mismo que hacía Nisman. 10 años a cargo de la UFIAMA y no hizo nada. Y no hay delito en el caso de memorándum. No lo hay. No se ejecutó el memorándum porque el Parlamento iraní no lo validó. No se cayeron las alertas rojas porque eso no lo podía decir el Poder Ejecutivo. Eso lo pide el juez de la causa y lo decide finalmente Interpol. No hubo nada. Pero ayer la Corte dijo, vamos, vayan a un juicio oral. Los jueces que convalidaron todo esto fueron Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. En los dos casos, en dólar futuro y en memorándum, resolvieron en el expediente pocos días después de reunirse con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. En el caso de dólar futuro, 2 días después de reunirse con Macri, convalidaron que Bonadío siguiera a cargo de la causa. En el caso de memorándum, 6 días después de reunirse con Macri, reabrieron el expediente después que se había cerrado en 7 instancias judiciales. Eso resolvió la Corte ayer. Y es una Corte sin remedio. Porque esta persecución a Cristina, entre otras tantas cosas, es porque durante el gobierno de Cristina se lograron las mejores jubilaciones de Latinoamérica. Se logró que el Estado peleara los precios de los medicamentos. Se entregaban los medicamentos gratis. Y se hicieron esas moratorias
que tanto critican hoy diciendo les regalaron la jubilación. La moratoria se paga. Lo que se les da es la posibilidad de ingresar a una moratoria, porque estuvieron años o haciendo trabajo no remunerado en sus casas, que aportan muchísimo al PBI, o trabajando sin estar registradas. Y la persecución es por eso. Entonces tiene que ver la decisión de quitarle los medicamentos con la decisión de continuar la persecución contra Cristina. Porque insisten en que esa idea de que los jubilados tengan derechos, y tengan derecho a una jubilación digna, y tengan derecho a los medicamentos, cualquiera que la quiera llevar adelante va a terminar en el banquillo de los acusados en Comodoro Pi. Eso es lo que dijo la Corte ayer. ¿Te animás a pensar un país con jubilados con medicamentos? ¿Te animás a pensar un país con jubilados con un ingreso digno? Te vamos a perseguir por siempre. Por siempre. Eso es el mensaje de la Corte el día de ayer, en esta semana, en la cual tenemos que hablar de que más de 2 millones de jubilados se quedan sin medicamentos. Una Corte sin remedio. Explicar los hechos y su importancia. Ari Lijalad. Habrá consecuencias.